Si alguna vez pensé que un simple pastel podía cambiar el rumbo de una vida, jamás habría imaginado que sería el mío. Todavía recuerdo el momento en que abrí la caja blanca, decorada con un lazo rojo que reconocí al instante. Mi hija Clara siempre usó ese mismo estilo para envolver mis regalos cuando era pequeña, moños grandes, exagerados, como si el brillo del lazo fuera capaz de ocultar sus travesuras. Pero esta vez, cuando retiré la tapa y el olor dulce a fresa llenó mi pequeña cocina, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo extraño, algo que no encajaba, y no supe ponerle nombre hasta que escuché su voz al día siguiente. El pastel estaba bien hecho, demasiado bien hecho. Clara nunca fue habilidosa para la repostería. Recuerdo que, de niña, quemaba hasta los panqueques, pero este pastel era perfecto, cremoso, con fresas brillantes y una capa uniforme de glaseado. Lo observé con una mezcla de nostalgia y desconfianza. Aún así, lo recibí con cariño. Era mi cumpleaños número 68 y después de tantos años, sintiéndome más solo que acompañado, cualquier gesto se sentía como un abrazo al alma. Esa noche, mis nietos vinieron a visitarme. Ellos sí aman el pastel de fresa, sobre todo Sophie, la mayor, que se ríe con la boca llena y siempre termina con la nariz manchada de crema. No pude negarles un pedazo, ni dos, ni tres. Verlos felices es el único regalo verdadero que recibo cada año. Así que les dije, vamos, disfruten, el amor se reparte, no se guarda. Y ellos comieron sin sospechar nada. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi café, sonó el teléfono. Era Clara. Su voz al principio sonaba normal, hasta que no lo fue. «Papá», dijo conteniendo la respiración. «¿Y bien? ¿Te gustó el pastel?» Sonreí, imaginando que buscaba un cumplido. Contesté con naturalidad, sin segundas intenciones. «Se lo di a tus hijos. A ellos les encanta el pastel», dije mientras removía el café. Hubo un silencio tan profundo que creí que la llamada se había cortado. Luego escuché un jadeo, un gemido, como si algo dentro de ella se hubiese quebrado de golpe. «¿Qué hiciste?», gritó finalmente con una voz desgarrada, desconocida para mí. Sentí un hueco abrirse en mi pecho. Su respiración empezó a temblar, como si estuviera viendo una tragedia que aún no comprendía. Y yo, sin saberlo, acababa de lanzar la piedra que quebraría la superficie de toda nuestra vida. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. «Clara, tranquilízate», respondí dejando la taza sobre la mesa. «Solo era un pastel. ¿Por qué te pones así?» Ella no respondió. Solo escuché un llanto ahogado, sofocado. Luego, un murmuro casi imperceptible. «Papá». No era para ellos. En ese momento las paredes de mi cocina parecieron encogerse. La sensación fría en mi nuca regresó con fuerza. Me quedé mirando la caja vacía, aún abierta sobre la mesa. El olor a fresa ya no se sentía dulce. De pronto parecía químico, invasivo, como si nunca hubiera debido entrar en mi hogar. «¿Qué tenía ese pastel, Clara?», pregunté con voz ronca. Ella suspiró entrecortado, como si no supiera por dónde empezar. «No por teléfono, no así», sollozó. «Papá, voy para allá. No abras a nadie más, no salgas de casa. No comas nada más». Y colgó. Me quedé ahí, con el corazón latiendo como cuando tenía 20 años y corría detrás de un autobús para no perder el turno de trabajo. Pero ahora no era esfuerzo físico, era miedo. Un miedo viejo, de esos que uno cree haber enterrado cuando la vida parece haberse calmado. Un miedo que no sentía desde la muerte de mi esposa. No entendía nada. ¿Qué podía tener un pastel? ¿Estaba hablando de veneno, sustancias, medicamentos? ¿Por qué Clara, mi niña dulce, mi orgullo, mi razón de seguir adelante tras enviudar, reaccionaba así? ¿Quién la haría preparar algo que no debía comerse? ¿O lo había hecho ella misma? La espera se hizo eterna. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado ajena. Caminé de un lado a otro, intentando convencerme de que estaba exagerando. Ese pastel, solo era un pastel, me repetía. ¿Qué podría pasarle a mis nietos? Pero mi voz interior no me creía. Algo en mi instinto me gritaba que lo sucedido no era simple, ni casual. Recordé entonces cómo Clara había cambiado en los últimos años.
Había dejado de venir con frecuencia. Sus abrazos eran más breves. Sus ojos, siempre encendidos de cariño, parecían opacos. Y cuando la veía con su esposo, Daniel, algo en su postura se volvía rígido, casi temeroso. Yo lo noté, claro que lo noté, pero preferí callar. ¿Quién era yo para meterme en su matrimonio? Ahora me arrepentía de ese silencio. Mientras esperaba, decidí recoger la caja del pastel. La levanté con cuidado. Era liviana, demasiado liviana. En una esquina noté algo que no había visto antes. Una pequeña mancha casi imperceptible, como una gota de algún líquido seco. ¿Glaseado? No, no era glaseado. Era algo más denso. Toqué con la yema del dedo y olí. No sabía qué era, pero no olía a azúcar. Mi corazón golpeó mi pecho con violencia. Di un paso atrás, como si la caja pudiera morderme. «Dios mío», susurré. En ese instante escuché el ruido familiar del auto de Clara llegando al frente de mi casa. Corrí a abrir la puerta, pero cuando vi su rostro, entendí que lo que estaba por decirme cambiaría mi vida para siempre. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado y las manos temblorosas. Se aferró a mi brazo como una niña asustada. «Papá», susurró, «lo que pasó con el pastel fue culpa de Daniel». Y ahí supe que la historia que estaba por escuchar no solo partiría mi corazón, sino que desenterraría verdades que jamás imaginé enfrentar. Si alguien me hubiera preguntado años atrás quién era la persona más noble, dulce y sensible que conocía, habría respondido sin dudar: mi hija Clara. No porque fuera mi hija, sino porque realmente era un alma luminosa. De niña llevaba flores arrancadas del jardín de la vecina para sorprenderme, y aunque yo sabía que la vecina se enfadaría, la abrazaba porque su intención era pura. Siempre quiso cuidar a todos, a mí, a su madre, a los animales callejeros, incluso a compañeros que la trataban mal. Clara tenía un corazón tan grande que temía que el mundo no supiera manejar tanta bondad. Por eso, cuando la vi llorar en la puerta de mi casa aquel día, supe que algo había roto ese corazón. No era la misma mirada, no era la misma postura, no era la misma voz. Era como si un pedazo de ella hubiera sido arrancado en silencio, sin que nadie lo notara, excepto yo, su padre. Y el pastel, ese maldito pastel, no era más que la punta del iceberg. Entramos sin decir una palabra. Le ofrecí agua, pero no quiso. Se sentó frente a la mesa donde aún estaba la caja blanca. La miró como si fuese un monstruo dormido que podía despertar en cualquier momento. «Papá», susurró temblando, «hay cosas que no te dije. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo». Se llevó las manos a la cara, se quebró, y yo sentí que se me desgarraba el pecho. Ver a un hijo sufrir es como caer en un abismo del que uno no puede salir. Me senté frente a ella, extendí mis manos arrugadas, las mismas que alguna vez la sostuvieron cuando daba sus primeros pasos, y tomé las suyas. «Hija, estás conmigo ahora. Dime la verdad», pedí con la voz lo más firme posible. «¿Qué te hizo, Daniel?» Clara respiró hondo. Sus ojos se movieron hacia la caja del pastel. «El pastel. Él no quería que tú lo...» Se interrumpió, tragó saliva y terminó. «Que tú siguieras estorbando». Mi corazón dio un vuelco. «¿Estorbando?», repetí, incrédulo. Ella asintió limpiándose las lágrimas. «Daniel dice que eres una carga para mí, que ya tengo demasiado con los niños, con la casa, con las cuentas, que tú...» Su voz se quebró de nuevo. «Que tú sobrabas». No supe si sentir rabia o dolor, quizás ambas cosas. Me levanté de la silla para caminar un poco, para no estallar. Mi hija, mi bebé, la niña que siempre tuve entre mis brazos, estaba repitiendo palabras que no salían de su corazón, sino de la boca de un hombre que no la merecía. «Hija», dije con la voz firme pero temblorosa, «¿Daniel te obligó a preparar ese pastel?» Ella no respondió enseguida. Ese silencio fue suficiente. «Sí», susurró finalmente. Él no solo me obligó, me manipuló, me amenazó. Dijo que si no lo hacía, perdería a mis hijos. Ya sabes cómo es, cómo se pone». «¿Pone?», escupí la palabra sintiendo un calor oscuro en el pecho. «¿Te ha puesto la mano encima?». El silencio fue una confesión silenciosa, y yo sentí la sangre hervir. A mis 68 años ya no corro, ya no cargo objetos pesados, ya no tengo la misma fuerza,
Pero algo en mi interior despertó, un instinto primitivo, feroz, que un padre jamás pierde. «Clara», dije acercándome, ¿ese pastel tenía algo? ¿Tenía algo peligroso? Ella cerró los ojos y negó con la cabeza. No, no era veneno. No era algo para hacer daño físico inmediato. Abrió los ojos, llenos de terror. Era un calmante fuerte, algo que él consiguió sin receta. Quería que tú te durmieras, que te sintieras débil, confuso. Iba a usarlo para decir que ya no eras capaz de vivir solo, que necesitabas supervisión, que él se encargaría de ti. ¿Supervisión?, pregunté con la voz helada. Para poder quedarse con tu casa, papá. Me quedé inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. La habitación parecía más pequeña, las paredes más cercanas, el aire más pesado, mi casa, mi pequeño refugio, el lugar donde crié a Clara, donde viví con su madre, donde guardo todos nuestros recuerdos. Daniel quería arrebatármelo usando un pastel, usándola a ella, y Clara no era culpable, era una víctima atrapada. «Papá», dijo ella levantándose y abrazándome con fuerza, «yo traté de evitarlo, por eso te llamé, pero yo no imaginé que darías el pastel a los niños». Su voz se quebró. Yo la abracé más fuerte. «Gracias a Dios no pasó nada», dije acariciándole el cabello. «No te culpes. Tú hiciste lo que pudiste. Yo debí haber visto antes lo que estabas viviendo». Ella se aferró a mí, temblando como cuando tenía 5 años y la asustaba una tormenta. Pero esta tormenta era real y estaba dentro de nuestra casa desde hacía mucho tiempo. Lo peor es que yo la dejé entrar cuando aprobé ese matrimonio sin conocer realmente al hombre que ocuparía el lugar que ella le dio. Clara respiró profundo. «Papá, yo sé que necesitas explicaciones, y las tendrás, pero hay algo más, algo que pasó ayer. Yo...» Me miró a los ojos con una mezcla de miedo y vergüenza. «Yo encontré algo en el bolso de Daniel, algo que no debería tener, algo que podría meternos en problemas si él se entera de que lo vi». Me quedé mirándola. Ese algo no sonaba a simples celos, ni a sospechas vagas. Sonaba a peligro real. «¿Qué encontraste?», pregunté con cautela. Ella miró hacia la puerta, como si temiera que Daniel pudiera aparecer en cualquier momento. «Un sobre», dijo finalmente, «con dinero, mucho dinero, y un papel con nombres, y fechas, y...». Se detuvo, tragando saliva. «Clara», dije, sintiendo el pulso en mis sienes, «¿qué había en ese papel?». Ella se acercó lentamente, como si cada palabra fuese un peso que cargaba desde hacía días. «Había instrucciones, papá, y uno de los nombres», respiró hondo, casi sin aire, «era el tuyo». El silencio que siguió no fue silencio. Fue un rugido interno, un terremoto silencioso que me partió el alma. Mi hija estaba atrapada en una vida que yo no supe protegerla de vivir. Y ahora, el peligro no solo era emocional, era concreto, era real, era mortal. La mirada de Clara, esa mirada que alguna vez estuvo llena de luz, estaba opacada por el miedo. Y yo supe, sin duda alguna, que aquel pastel no sería el último golpe que Daniel intentaría dar, no mientras yo aún respirara. Tras escuchar que mi nombre aparecía en ese papel, tuve que sentarme, no porque me sintiera débil, sino porque sentí algo dentro de mí encenderse, como una brasa que llevaba años apagada. Miré a Clara. Ella temblaba, pero ya no solo de miedo, también de culpa. Esa culpa que los manipuladores saben sembrar en las personas buenas. «Hija», dije con voz baja pero firme, «tráeme exactamente lo que viste. El sobre, el papel, lo que sea. Necesito verlo con mis propios ojos». Clara negó con rapidez, casi en pánico. «No puedo, papá. Él lo guarda en su cajón personal. Y si falta, si él nota que lo tomé...». «Ya lo tomó, Clara», la interrumpí con calma. «Él ya intuye cosas, y ahora sabe que viniste aquí. Lo mejor es que yo lo vea para saber a qué nos enfrentamos». Se llevó las manos al cabello angustiada. «Papá, si él se entera, no sé qué podría hacer». Yo tampoco lo sabía, pero sí sabía una cosa. No iba a permitir que ese hombre siguiera controlando a mi hija. Ni un día más. «Clara», dije tomándole las manos, «escúchame bien. Él te ha hecho creer que eres pequeña.
que no tienes salida, pero tú tienes a tu padre, y yo no voy a dejar que te vuelva a lastimar. ¿Me oyes? Ella asintió. Vi un destello antiguo en sus ojos, la Clara fuerte, la Clara que luchaba, la Clara que yo crié. Estaba enterrada, pero no muerta. Después de unos momentos de silencio, se acercó a su bolso y sacó un papel doblado en 4. No era el original, pero sí una copia. Tenía miedo de tomar el sobre, pero había arriesgado lo suficiente como para copiar la información deprisa cuando Daniel estaba en la ducha. Me lo entregó con manos que temblaban. Lo abrí con cuidado. Mis ojos se acostumbraron a la letra torpe de Daniel. Nombres, números, abreviaturas, fechas. No eran cuentas normales, no eran pagos comunes. Era una especie de lista. Y ahí, en la tercera línea, estaba mi nombre. EMT 0603, etapa final. Leí esa frase al menos 10 veces. No entendía. O no quería entender. ¿Etapa final?, murmuré. Clara apretó los labios tragando saliva. Él habla mucho por teléfono, papá. A veces me hace salir de la habitación, pero lo escucho. Dice que todo tiene que cuadrar, que nada puede fallar, que las cuentas deben cerrar. Y a veces dice que necesita deshacerse de cosas que ya no sirven. Sentí un vacío en el estómago, algo parecido al vértigo. ¿Y crees que yo era una de esas cosas?, pregunté sin apartar la vista del papel. Ella no respondió. Esa ausencia de respuesta fue más dolorosa que cualquier palabra. Clara se acercó al pastel, aún en la mesa. Miró la caja como si fuera un objeto prohibido. Papá, cuando él llegó ayer con esos frascos, yo supe que algo andaba mal. Me obligó a preparar el pastel con ese jarabe. Lo mezcló él mismo y dijo que no dijera nada, que era para relajarte, porque según él, tú estabas siendo un obstáculo. Un obstáculo. Yo, un hombre de 68 años que solo quería pasar sus días en paz, cuidar su jardín, ver crecer a sus nietos. Daniel, susurré, apretando el papel con los dedos. Ese hombre no es solo manipulador, es algo peor. Clara bajó la mirada, como si hubiera una culpa enterrada en ella. Papá, yo lo defendí tanto tiempo porque creí que él me protegería, pero ahora entiendo que nunca me protegió. Solo me aisló. Se llevó las manos a la cara. Yo respiré profundo. Hija, no eres culpable. Escucha bien lo que te digo. Los manipuladores buscan a personas que tienen un corazón grande. A esas personas les meten miedo, dudas, vergüenza. Pero tú puedes salir. Ella me miró. Y por primera vez en mucho tiempo vi en ella algo parecido a valor. Papá, hay otra cosa. Algo que encontré esta mañana. Mi pulso se aceleró. ¿Qué cosa? Clara tragó saliva, como si lo que iba a decir fuera más difícil que todo lo anterior. Estaba sacando la basura y vi que había un papel arrugado en el fondo del cubo. Era una receta del pastel, pero no estaba escrita por mí. Y estaba manchada. Fui por la bolsa inmediatamente. La abrimos con cuidado. Clara sacó aquel papel arrugado y mojado. Lo extendió sobre la mesa. Mis ojos se llenaron de una mezcla de rabia y terror. Era una receta escrita por Daniel, paso a paso, cada ingrediente, cada cucharada, cada indicación. Y al lado, anotaciones que parecían correcciones. Pero lo que más me heló la sangre fue una frase subrayada. Aumentar dosis si es necesario. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Clara, esto no es casual, esto no es descuido, esto... Apreté los dientes. Esto es un plan, y no uno sencillo. Ella asintió, pálida. Papá, creo que él y alguien más están haciendo cosas ilegales. Vi nombres en ese papel. No eran amigos ni familiares. Y el dinero del sobre no es normal. Él dice que trabaja más horas, pero no trae recibos, no trae pruebas. Me llevé la mano al mentón. Pensé, analicé. Me dolía la cabeza. ¿Y tú? «Encontraste esta receta en la basura», murmuré. Clara asintió. «Sí, creo que la tiró porque ya no la necesitaba, porque el pastel ya estaba hecho». Me acerqué a la receta. El papel estaba húmedo, con manchas de algún líquido oscuro. El olor era extraño, metálico. «Papá», dijo Clara con la voz quebrada, «yo sé que esto es más grande que nosotros.
Pero tengo miedo. Tengo mucho miedo de que Daniel haga algo peor, algo que no pueda deshacerse. La miré a los ojos. Yo también tenía miedo, pero mi miedo se transformó en algo más grande. Fue reemplazado por una decisión. Respiré profundo y dije, hija, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, no más. Hoy empezamos a desenterrar la verdad. Hoy empezamos a protegernos. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué vamos a hacer, papá? Me levanté y tomé la receta, el papel copiado y la caja del pastel. Primero, dije, vamos a revisar la basura. Toda. No quiero dejar ningún fragmento que él haya podido tirar. Si él descuidó algo, lo encontraremos. Clara se quedó inmóvil por un instante. ¿Toda la basura, sí, papá? Asentí. Toda. A veces, la verdad está escondida donde uno menos quiere mirar. Y así fue como terminamos arrodillados frente al cubo, revolviendo restos que olían mal, buscando pistas como dos detectives improvisados. Y lo que encontramos cambiaría todo lo que pensábamos de Daniel. Pero eso vendría después. Nunca imaginé que, a mis 68 años, estaría hurgando en bolsas de basura como si buscara tesoros enterrados. Pero ahí estaba yo, con los guantes puestos y la respiración pesada, revisando cada papel doblado, cada envoltorio, cada cosa que Daniel había podido descartar sin pensar que alguien más se atrevería a mirar. Clara estaba a mi lado, aún temblorosa, pero determinada. Tal vez era la primera vez en muchos años que trabajábamos en equipo, como cuando ella era niña y buscábamos juntos sus muñequitos perdidos en el jardín. La basura habló más de lo que esperábamos. Entre restos de comida, papeles grasosos y cáscaras de frutas, encontramos algo que me dejó helado. Un pequeño frasco transparente, sin etiqueta, con una gota seca de un líquido amarillo en el fondo. Clara lo tomó, lo miró contra la luz y suspiró. Ese frasco lo vi ayer en sus manos, dijo con un hilo de voz. Él mezcló algo dentro del pastel con esto. Sentí una rabia profunda. La guardé. No era momento para perder la cabeza. No lo toques más, dije. Lo guardaremos en una bolsa aparte. Seguimos. Y ahí, entre papeles arrugados, encontré algo más inquietante. Un trozo de una servilleta donde alguien había anotado 2 palabras. Solo 2, pero suficientes para helar la sangre de cualquiera. Paso siguiente. Clara se llevó la mano al pecho. Yo apreté la servilleta entre mis dedos. «Papá», susurró. «¿Qué significa eso?» No tuve respuesta inmediata, pero sabía que no era algo bueno. Justo cuando íbamos a revisar otra bolsa, escuchamos el ruido de un motor afuera. Clara dio un salto pálida como un papel. «Es él», exclamó en un susurro desesperado. Corrí hacia la ventana. Un automóvil negro pasaba despacio frente a mi casa. No se detuvo, pero iba lo suficientemente lento como para observar. Clara retrocedió hasta la pared con las manos temblando. «Papá, él me sigue. Lo sé. Lo hace desde hace meses. Para saber dónde voy, con quién hablo, qué digo». El coche siguió su camino, y solo cuando dobló la esquina, Clara pudo respirar. «Tranquila», dije acercándome a ella. «Él no sabe que estamos viendo esto, no puede saberlo». Pero mi voz, aunque firme, no logró borrarle el miedo. «Papá, deberíamos llamar a la policía». «¿No?», negué despacio. «Aún no. Si llamamos sin pruebas suficientes, él puede darle la vuelta a la situación. Recuerda lo manipulador que es. Y tú», la miré con seriedad, «eres su esposa. Legalmente podría decir cualquier cosa. Podría manipular a todos, incluso a un juez». Clara bajó la mirada. «Tienes razón. Él siempre sabe cómo hacer quedar a los demás como locos». Me dolió escucharlo. Me dolió saber que alguien tan noble había vivido tanto tiempo bajo esa sombra. «Lo haremos bien, hija», aseguré, «paso a paso. Y levanté la servilleta. «Es un paso importante». De pronto, se escuchó un golpe en la puerta, un toque suave, pero inesperado. Clara se tensó. «Papá, no abras», dijo en un susurro urgente, pero reconocí esa voz antes incluso de llegar a la puerta. «Don Ernesto, ¿está usted bien?» Abrí. Era María, la vecina, una mujer viuda, amable, que siempre estaba pendiente de todos, pero aquella vez su rostro mostraba una inquietud real. Escuché,
Vi un coche rondando varias veces, dijo inquieta. Tenía un mal presentimiento. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Clara se sobresaltó. María la miró sorprendida. ¿Clara? Pero hija, ¿qué te pasa? Estás pálida. Intenté intervenir, pero Clara, quebrándose por dentro, murmuró. María, necesito aire. Necesito respirar un segundo. María me miró con ojos preocupados. No insistió. Era lo bueno de ella. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Me tomó del antebrazo, con delicadeza. «Ernesto, ¿pasa algo?» Tragué saliva. No podía contarle todo, pero tampoco podía decir que nada ocurría. No con mi hija temblando detrás de mí. «Estamos pasando por un momento complicado, María», dije con voz grave. «Pero estamos juntos en esto. Mi hija está conmigo, y eso es lo importante». Ella asintió lentamente, pero no se movió. «Si necesita cualquier cosa, estoy a 2 pasos. No duden en tocar mi puerta». Le agradecí y cerré. Clara estaba de espaldas, respirando con dificultad. «Lo siento. No quería que ella me viera así», dijo. «No tienes que disculparte», respondí. «Has aguantado demasiado tiempo». Nos sentamos nuevamente a la mesa. Clara se acomodó el cabello con manos temblorosas. «Papá, tengo que decirte algo más», murmuró. «Algo que no quería contarte porque sé que te dolerá». La miré, dispuesto a cargar lo que fuera. «Dímelo». Ella respiró hondo. «Daniel no solo quiere tu casa, también quiere tus ahorros. Sabe cuánto guardaste para tu vejez. Sabe cuánto te costó. Dijo que ese dinero sería más útil en sus manos». Mi sangre se encendió, como si me hubieran clavado un hierro caliente en el pecho. «¿Y cómo piensa quitarme mis ahorros?», pregunté sin ocultar mi furia. Clara tartamudeó. Quiere internarte, papá». El silencio fue tan espeso que pude sentirlo como un peso sobre los hombros. «¿Internarme?», pregunté, incrédulo. «Sí», dijo finalmente. Dijo que, si tú empezabas a mostrar confusión, si parecías desorientado, si te veían olvidar cosas o actuar raro, él podría convencer al juez de que no eres capaz de vivir solo y que él como familia podría administrar tus bienes. Me llevé la mano al pecho. Sentí un temblor que no era miedo. Era indignación pura. «¿Por eso el pastel?», pregunté con voz dura. Clara asintió llorando. Ese calmante fuerte iba a hacer que parecieras perdido, torpe, vulnerable. Iba a usarte como evidencia. Iba a mostrar videos. Iba a manipular todo. Me quedé de piedra. No por la revelación, sino porque yo ya había vivido algo parecido cuando mi propia madre envejeció. Conocía demasiado bien la manera en que el sistema podía ser torcido por las personas con astucia y poca alma. Clara continuó. «Papá, yo solo quería protegerte, pero cada vez que intentaba negarme, él me recordaba que mis hijos, que ellos también dependían de él, que podía quitarles cosas, que podía hacerme daño». Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. «Clara, nunca debiste cargar con eso sola. Ahora no estás sola, estoy aquí, y no voy a permitir que ese hombre destruya nuestra vida». Ella lloró, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». La miré fijamente. «Vamos a hacer lo que él nunca imaginó, verlo venir». Y ese fue el comienzo de un plan que cambiaría nuestro destino, aunque ninguno de los dos sabía que lo peor todavía no había llegado. Clara no dejaba de caminar de un lado a otro en la sala. Su respiración seguía agitada, como si cada palabra dicha hubiera abierto una herida nueva. Yo la observaba en silencio, tratando de pensar, de ordenar todo lo que habíamos descubierto. El frasco, la receta alterada, el papel con los nombres, el coche rondando, la servilleta con ese inquietante paso siguiente. Cada pieza formaba un rompecabezas que Daniel creía oculto, pero que, sin querer, había dejado esparcido entre la basura y el miedo de mi hija. El silencio se volvió tan pesado que supe que debía romperlo. «Clara», dije suavemente, «siéntate. Necesitamos hablar de lo que viene ahora». Ella se dejó caer en el sofá, pero su cuerpo aún parecía en alerta, como si esperara que la sombra de Daniel apareciera detrás de cualquier rincón. Yo me senté frente a ella, apoyando las manos en mis rodillas. Mis dedos temblaron un poco.
no de miedo, sino de la fuerza que estaba tratando de contener. Hija, no podemos seguir así. No podemos quedarnos esperando el siguiente movimiento de Daniel. Clara levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, pero algo en ellos había cambiado. Ya no era solo miedo. Había una chispa de determinación. ¿Qué propones, papá? Respiré hondo. En mi vida había tenido que enfrentar muchas cosas. La muerte de mi esposa, los años duros del trabajo en la fábrica, las enfermedades, la soledad. Pero esto era distinto. Esta vez, el enemigo no era la vida. Era un hombre que se había atrevido a tocar donde más dolía. Primero, comencé, debemos entender qué tan profundo está él metido en esto. Ese dinero, esos nombres, no es un asunto menor. No podemos ir a la policía sin pruebas sólidas. Daniel podría salir ileso y volver más peligroso. Clara asintió lentamente. Lo sé, pero ¿cómo conseguimos pruebas? Observando, respondí, analizando y sobre todo, grabando. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Grabando? Asentí. Él no sospecha de mí. Piensa que soy un viejo ingenuo que no ve más allá de su jardín. Ese es mi mayor arma. Si logramos que hable, que se confíe, que muestre sus intenciones, podremos usarlo en su contra. Clara respiró hondo. ¿Y si te hace daño, papá? Sonreí apenas. Soy viejo, hija, pero no tonto. Y tampoco estoy indefenso. Ella iba a decir algo más, pero yo levanté la mano. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sigamos. Clara exhaló lentamente, intentando procesar todo. Papá, hay algo más que no te dije, murmuró, apretando sus manos. Algo que escuché anoche, antes de preparar el pastel. El aire pareció detenerse. Yo me incliné hacia adelante. Dime. Ella cerró los ojos por un segundo, como si recordarlo la desgarrara por dentro. Él estaba hablando por teléfono. Creyó que yo estaba en el cuarto de los niños, pero me acerqué a escondidas. No entendí todo, pero escuché cuando dijo, sí, ya lo tengo listo. Mañana no habrá problemas. Después de eso, hacemos el movimiento final. Y luego, su voz se quebró. Luego dijo tu nombre, papá. Tu nombre. Sentí la sangre bajar, congelarse, endurecerse. ¿Mi nombre? Sí, afirmó, llorando ahora. Y también dijo, la casa quedará limpia para entonces. La casa quedará limpia. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No era solo que quisiera mi dinero o mis bienes. No se trataba de convencer a un juez. No se trataba de un calmante en un pastel. Era algo más profundo, más peligroso, más definitivo. Papá, Clara susurró casi sin voz. Creo que quería que pareciera que habías perdido la cabeza. Y que luego se quedó en silencio, pero no hizo falta terminar. Yo completé la frase dentro de mi mente. Y que luego algo te pasara. Un accidente, una caída, una confusión, un final. Tomé aire. Mis manos temblaron por primera vez no de rabia, sino de dolor. Nunca imaginé que el hombre que había aceptado como yerno podría llegar tan lejos. Hija, dije en un susurro ronco, ¿por qué no me dijiste esto antes? Ella sollozó. Porque pensé que podía manejarlo. Pensé que si hacía lo que él decía, si seguía sus reglas, no te tocaría. Pero luego comenzó a hablar de los niños. Y ahí supe que estaba perdida. Clara levantó la cabeza. Sus lágrimas no ocultaban la verdad que ardía detrás de ellas. Papá, tengo miedo por los niños. Tengo miedo de que si él descubre que hablamos, que vine aquí, que te conté, pueda hacerles daño también. Me levanté de inmediato, como un resorte. «Eso no va a pasar», exclamé con una fuerza que desconocía que me quedaba. «No mientras yo esté vivo». Clara dio un salto, asustada por mi reacción. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. «Hija, Daniel no volverá a tocarte, ni a ti, ni a tus hijos. Te lo prometo». Ella respiró hondo, aferrándose a mis brazos como si mi promesa fuera lo único que la sostenía. Me separé lentamente. Caminar me ayudó a pensar. Necesitábamos pruebas, necesitábamos un plan, pero también necesitaba algo más. Entender qué había movido a Daniel a llegar tan lejos. ¿Qué ganaba realmente con mi caída? ¿Por qué tanto empeño en destruirme?
Clara, dije, quiero que me digas la verdad completa. Daniel ha tenido problemas económicos últimamente. Ella me miró confundida, luego bajó los ojos. Sí, admitió, desde hace meses. Pero nunca me dice cuánto debe, ni a quién. Solo sé que tiene deudas grandes, muy grandes. Lo escuché una vez decir que si no pagaba pronto, se le complicaría la vida. Ahí estaba la pieza que faltaba. Daniel no quería solo mis bienes, necesitaba dinero, desesperadamente. Entonces, murmuré, yo no era solo una molestia en su vida, era una solución, un atajo. Clara comenzó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas tenían un brillo distinto, uno que combinaba miedo, con algo parecido a indignación. Papá, ¿qué vamos a hacer? Me acerqué a ella. Coloqué una mano sobre su hombro. Vamos a hacer algo que él jamás imaginaría. Vamos a adelantarnos a su jugada. Y una vez que tengamos pruebas, vamos a destruir su plan desde las raíces. Clara me miró con un temor nuevo, pero también con esperanza. Y yo, un hombre de 68 años, supe que había llegado la hora de dejar de ser espectador en mi propia historia. Era hora de actuar. Dormimos poco aquella noche, no porque el sueño no llegara, sino porque, aunque llegara, ninguno de los dos quería cerrar los ojos y despertar con la sensación de que algo aún peor podía estar por venir. Clara durmió en la habitación que alguna vez fue suya de niña. Yo me quedé sentado en la sala, observando las sombras en las paredes, tratando de recordar la última vez que me había sentido tan alerta, tan vivo y tan enfadado. Con el amanecer llegó una claridad distinta, no solo la del sol, era una claridad mental, una determinación que no sentía desde que era joven. La situación era más grande que nosotros. Sí, pero eso no significaba que tuviéramos que rendirnos. Daniel había movido sus fichas en silencio. Creía que yo era un viejo distraído que no vería venir el golpe, y ahí estaba su error más grande. Cuando Clara despertó, me encontró revisando el pequeño frasco que habíamos encontrado en la basura. Estaba sellado dentro de una bolsa plástica, tal y como lo puse la noche anterior. «Papá», murmuró ella, acercándose con cautela. «¿Qué estás haciendo?» «Pensando», respondí, «y planificando. No podemos simplemente esperar a que Daniel actúe. Debemos adelantarnos». Ella tragó saliva y se sentó frente a mí. «¿Qué propones?» Extendí la mano hacia la mesa, donde había colocado el papel con los nombres, la servilleta con el mensaje «Paso siguiente» y la receta manchada. Todo esto son piezas. Él dejó estas pistas sin querer, y eso significa algo. Daniel está confiado. Cree que nadie lo descubrirá. Clara bajó la mirada, con vergüenza mezclada con dolor. Siempre cree eso, papá. Cree que todos a su alrededor son tontos. Incluso yo. Le sostuve la mano. Él te manipuló, hija. Eso no te hace tonta. Eso lo convierte a él en un monstruo. Ella respiró hondo. ¿Qué quieres que hagamos? Primero, comencé, vamos a seguirle la pista. No de frente, en silencio. Quiero ver a dónde va, con quién se reúne, qué hace con ese dinero. Clara se estremeció. Papá, ¿tú vas a seguirlo? Sonreí apenas. No físicamente. Mis rodillas ya no me lo permiten. Bromeé suavemente, aunque la situación no tenía nada de graciosa. Pero sí podemos usar lo que él no espera. Tecnología. Clara parpadeó confundida. ¿Tecnología? Asentí. Tu hermano me regaló un celular nuevo el año pasado, y nunca lo aprendí a usar del todo, pero sí sé una cosa. Tiene grabadora, tiene cámara y tiene GPS. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Quieres grabarlo? Quiero provocarlo, respondí con calma. Quiero que diga algo que lo incrimine, y él, con su personalidad, lo hará. Clara negó rápidamente, presa del miedo. Papá, no puedes enfrentarlo. Él es impredecible. Si sospecha algo, no lo enfrentaré directamente, la interrumpí. Solo voy a llamarlo. Voy a hablarle como si supiera más de lo que sé. Voy a insinuar cosas, a dejarle migajas que lo hagan reaccionar. Él mismo se pondrá nervioso. Esa clase de hombre siempre lo hace cuando sienten que alguien toca su ego. Clara respiró hondo, insegura. Papá, tengo miedo. Yo también, respondí sinceramente. Pero el miedo ya no puede ser dueño de esta casa, ni de tu vida.
Es momento de que él sea quien sienta miedo por primera vez. Ella se quedó en silencio, observándome, y en su mirada vi algo que no esperaba: admiración. Tal vez también alivio. Ella había cargado con ese tormento sola durante años. Ahora, por fin, alguien tomaba el peso con ella. Hice café para los dos. Yo no suelo tomarlo tan temprano, pero esa mañana todo era diferente. Mientras bebíamos, Clara preguntó: «Papá, ¿qué pasa si Daniel descubre lo que estamos haciendo?». La miré directamente a los ojos. Entonces se enfrentará a algo que nunca vio venir. Un hombre decidido. Y eso, hija, incluso a su ego, le resultará difícil manejarlo. Pasamos buena parte de la mañana analizando todo lo que teníamos. Los nombres, las fechas, la extraña lista que mencionaba un MT, mis iniciales, seguido de la frase etapa final. Cada detalle era una prueba potencial. Cada palabra podía incriminarlo. Al mediodía, mientras Clara preparaba algo para comer, decidí dar mi primer paso. Fui a mi habitación, tomé el celular nuevo y verifiqué la grabadora. Funcionaba perfectamente. Ajusté el volumen, encendí el altavoz y marqué el número de Daniel. Clara apareció en la puerta con el rostro desencajado. «Papá, ¿qué estás haciendo?». Le hice un gesto para que guardara silencio. El teléfono sonó una vez, 2, 3. «Sí», respondió Daniel finalmente con su voz áspera, irritada. «Daniel», dije con total calma, como si habláramos sobre cualquier cosa, «necesito hablar contigo». Hubo una pausa tensa. «¿Y qué quiere usted?». «Estoy trabajando». «Solo una cosa», dije. «Ya sé lo del pastel». Silencio. Un silencio venenoso. Clara se llevó las manos a la boca. «¿Cómo dice?», preguntó Daniel. «Escuchaste bien», continué. «Sé exactamente lo que intentaste hacer, y sé por qué». Se escuchó un golpe, como si hubiera tirado algo. «No tiene idea de lo que está diciendo», respondió, pero su tono ya no era seguro. «¿Qué le dijo Clara? Esa mujer exagera todo». «Ella no me dijo nada», mentí. «Lo encontré yo mismo». La respiración de Daniel cambió. Podía escucharlo claramente. Estaba inquieto. «Ernesto, mire», comenzó a decir. «No sé qué está insinuando, pero se está metiendo en terreno peligroso. No tengo tiempo para sus delirios de viejo». Ahí estaba, la palabra que yo esperaba. La palabra que usaría para probar mi supuesta incapacidad. «No son delirios», respondí con voz firme. «Y tú lo sabes». No respondió. Yo continué. «Si quieres que hablemos, ven a mi casa mañana, sola y directamente». Clara abrió los ojos aterrada. «Papá, no». Pero yo levanté la mano para indicarle que confiara. Daniel exhaló irritado. «Está bien», dijo finalmente. «Mañana iré, y hablaremos de todo, sin rodeos». Antes de que colgara, escuché algo más. Algo que no estaba dirigido a mí, sino murmurado a alguien más cerca de él. «Mañana terminamos esto». Mi sangre se heló. Daniel colgó. Clara cayó en el sofá, temblando. «Papá, ¿por qué hiciste eso? Va a venir aquí». Me acerqué a ella y le tomé las manos. «Porque quiero que venga», dije con voz grave. «Y quiero tener listas las pruebas cuando lo haga». Ella me miró aterrada. «Papá, ¿estás seguro?». «Más que nunca», respondí. «Ya no soy un hombre silencioso, Clara. Y mañana será el día en que Daniel lo descubra». Esa noche, el aire en mi casa se volvió más denso que nunca. No era solo la ansiedad de saber que Daniel vendría al día siguiente. Era algo más profundo, una tensión eléctrica que parecía recorrer cada pared, cada objeto, cada rincón. Clara se quedó conmigo, aunque apenas probó bocado durante la cena. Yo tampoco tenía apetito. La mesa estaba servida, pero los dos comíamos en silencio. El reloj avanzaba lento, casi deliberadamente, como si quisiera hacer eterna la espera. A las 11 de la noche, Clara se levantó del sofá y dijo: «Papá, voy a intentar dormir un poco. Necesito fuerza para mañana». Asentí. Le di un beso en la frente y la acompañé hasta la habitación. Pero yo sabía que dormir no sería fácil ni para ella ni para mí. Me quedé en la sala, observando el reflejo de las luces de la calle en la ventana. Cada vez que un coche pasaba, mi corazón se aceleraba un poco, temiendo que Daniel hubiera decidido adelantarse. Pero ninguno se detenía. Ninguno reducía la velocidad. Y aún así, yo no me moví de la sala.
No podía darme el lujo de bajar la guardia. Me levanté y comencé a revisar cada rincón como si fuera un inspector en mi propio hogar. Coloqué el celular en un punto estratégico, sobre una repisa, detrás de una pequeña maceta. La cámara quedaba apuntando hacia el sofá y hacia la mesa. Si Daniel se sentaba ahí, quedaría grabado. También instalé la grabadora del celular viejo que aún guardaba en un cajón. Lo escondí entre los cojines. Todo tenía que quedar registrado. La noche avanzaba y yo repasaba mentalmente cada palabra que podría decirle a Daniel, cada frase que lo haría hablar más de la cuenta, cada provocación cuidadosamente calculada. A mis 68 años, estaba preparando una confrontación que parecía sacada de una película, pero esta era mi vida y la vida de mi hija. Cerca de la medianoche escuché un ruido en la habitación. Caminé con sigilo, pensando que Clara podía estar teniendo una pesadilla, pero al abrir la puerta la encontré sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. «No puedo dormir, papá», susurró. «Tengo miedo». Me senté a su lado. «Lo sé, hija, pero aquí estás segura, y mañana, cuando esto termine, vas a respirar otra vez. Te lo prometo». Clara apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era pequeña. «Papá, ¿y si él llega armado? ¿Y si se enfurece? ¿Y si...? Si llega armado, no pondrá un pie en esta casa. No abriré la puerta sin estar preparado. Y no estará solo. Yo hablé con María». Clara levantó la cabeza sorprendida. «¿María?», asentí. Ella notó el coche negro rondando. «Y hoy por la tarde, cuando fuiste a descansar, habló conmigo. Dijo que si mañana pasaba algo sospechoso, ella llamaría a la policía sin preguntar nada. Le pedí que estuviera atenta a la hora en que Daniel viniera». Clara respiró hondo, un poco más tranquila. «Gracias, papá». La abracé y la convencí de intentar dormir. Cerré la puerta con suavidad y regresé a la sala. Ya no quería sentarme. Caminaba de un lado a otro, esperando, contando los minutos. El silencio era tan profundo que escuchaba mis propios latidos. A la 1 de la mañana recibí un mensaje en mi celular. El sonido me hizo saltar. Era de un número desconocido. El texto decía: «Deja de meter la nariz donde no te corresponde». Sentí un escalofrío en la espalda. No era necesario preguntar quién lo había enviado. Daniel no podía disimular ni en sus amenazas. Lo borré de inmediato y desactivé las notificaciones. No podía dejar que Clara lo viera. Miré por la ventana. Nada, solo la calle vacía, silenciosa. Regresé al sofá y me senté, aunque sabía que no lograría descansar. Mi mente se movía como un torbellino. Las palabras de Clara, el frasco, la receta, el sobre con dinero, la lista con nombres y la frase que Daniel había susurrado antes de colgar: «Mañana terminamos esto». A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Clara salió nuevamente con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, tuve un sueño horrible. Soñé que Daniel venía y que los niños estaban aquí y que...». La abracé con fuerza. «Los niños están seguros, hija. Hoy se quedaron con su maestra, como planificamos. Están lejos de Daniel. Nadie va a lastimarlos». Clara se aferró a mi camisa. «¿De verdad crees que podremos detenerlo?». «Sí», respondí sin dudar, «no porque seamos más fuertes que él, sino porque él se cree invencible. Ese es su punto débil, el de todos los cobardes». La acompañé nuevamente a la habitación y esperé a que se recostara. Cuando cerró los ojos, salí en silencio. Pero antes de llegar a la sala, escuché un ruido afuera. Un portazo lejano, quizás un coche arrancando. Me acerqué a la ventana con extremo cuidado. Un automóvil negro pasaba lentamente frente a mi casa. Mi corazón se detuvo. Clara, desde el pasillo, lo vio también. No hizo falta decir nada. Nos miramos y entendimos lo mismo. Daniel estaba vigilando, y sabía que estábamos despiertos. Apagué todas las luces de la sala. Solo dejamos la de la cocina encendida. Clara volvió a la habitación, aunque sabía que no dormiría. Me acerqué a la ventana y vi cómo el coche se alejaba despacio, como una sombra que se retira, pero que promete volver. Cerré las cortinas con firmeza. Ya no quedaban dudas. Daniel no planeaba hablar. Daniel planeaba cerrar su plan. La noche continuó avanzando, cada minuto más pesado que el anterior. No sé a qué hora exacta me quedé dormido en el sofá, pero recuerdo claramente el último pensamiento antes de cerrar los ojos. Mañana todo cambiará.
Y así fue, pero no como yo imaginaba, porque al amanecer, antes de que Daniel llegara, antes de que yo siquiera revisara los dispositivos escondidos, antes de que pudiera preparar mi estrategia, alguien tocó la puerta. No era Daniel, no era María, no era un vecino, era la policía. Cuando abrí la puerta y vi a los dos policías parados en mi umbral, mi corazón dio un vuelco que casi me dejó sin aliento. No llevaba ni 3 horas dormido, pero aquel golpe en la puerta me despertó como si me hubieran arrojado agua fría. Clara apareció detrás de mí, descalza, con el cabello revuelto y los ojos aún hinchados por la noche larga y tensa que habíamos vivido. La expresión en su rostro decía todo: miedo puro. «¿Señor Ernesto Morales?», preguntó el oficial más alto. Asentí, sin poder ocultar mi nerviosismo. «Sí, soy yo». El segundo oficial miró hacia adentro de la casa, quizás buscando señales de conflicto o peligro. «Recibimos un reporte anónimo», dijo. «Alguien nos informó que en esta casa podría haber una persona en riesgo. ¿Podemos pasar?». Clara me sujetó la mano con fuerza. Yo respiré hondo. «Sí, pasen». Los oficiales entraron, miraron alrededor. No dijeron mucho al inicio, pero sus ojos atentos examinaban cada detalle. La mesa con los papeles, los objetos desordenados, la luz tenue que dejé encendida. Clara se sentó en el sofá, con las manos juntas sobre el regazo. Yo me mantuve de pie, sabiendo que debía dar la impresión de estar plenamente consciente, fuerte, firme. «Señor Morales», dijo el oficial, «el reporte mencionaba que usted podría estar siendo víctima de abuso o manipulación». «Es correcto». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Clara me miró pálida como un fantasma. Sentí su temor vibrar en el aire, y en ese instante lo comprendí. Daniel había llamado a la policía, no para protegernos, no por preocupación, no por remordimiento, sino para adelantarse, para pintarme como un anciano inestable, para preparar el escenario que yo había intentado destruir. Era un ataque preventivo, una jugada fría, un movimiento calculado. Clara se llevó la mano a la boca, entendiendo lo mismo que yo. «Oficial», dije con calma medida, «¿puedo preguntar algo? ¿Qué decía exactamente el reporte?». El policía consultó en su celular. «La persona que llamó afirmó que usted estaba teniendo episodios de confusión, que había actuado extraño, que tal vez había ingerido sustancias peligrosas y que podría ser un riesgo para sí mismo». Clara se levantó de golpe. «Eso es mentira», exclamó. «Mi papá está perfectamente bien». El otro oficial levantó una mano para calmarla. «Entendemos, señora, pero debemos verificarlo». Clara miró hacia todas partes, desesperada, buscando palabras. «¡Lo están usando!», gritó con lágrimas formándose en los ojos. «Mi esposo está manipulando todo. Él quiere hacerle daño a mi papá». Los oficiales intercambiaron miradas, no incrédulas, sino cuidadosas, técnicas, como las de alguien acostumbrado a escuchar todo tipo de historias. Me acerqué a ella y la tomé por los hombros. «Clara, déjame hablar». Ella tragó saliva y asintió, aunque su cuerpo seguía temblando. Me giré hacia los oficiales. «Miren, voy a ser directo. Mi yerno ha intentado manipular a mi hija por años, y ahora, por razones que todavía estamos investigando, quiere hacerme pasar por incapaz para quedarse con mis bienes». Los oficiales escucharon en silencio. «Ayer», continué, «me enviaron un pastel adulterado». «Sí, adulterado. Encontramos el frasco que usó. Tenemos pruebas. Él quiere debilitarme. Quiere que parezca senil. Quiere internarme. Y sinceramente creo que si no actuamos pronto, podría intentar algo peor». El oficial más alto frunció levemente el ceño. «¿Tiene pruebas de lo que afirma?». Di un paso hacia la mesa y señalé la servilleta, el papel con los nombres, la receta alterada y el frasco. «Esto es lo que encontramos en la basura. Todo coincide con lo que mi hija escuchó de él. Hay dinero ilícito, hay nombres, hay dosis, hay un plan. Él no está actuando solo, y está desesperado». El policía observó los objetos durante varios segundos. Luego dijo: «¿Puedo examinar todo esto?». «Claro», respondí. Clara, aún nerviosa, añadió: «Él vendrá hoy, lo dijo. Dijo que terminaría todo hoy». El oficial levantó la vista. «¿Vendrá aquí?». «Sí», respondí sin vacilar. «Y no viene a conversar, viene a ejecutar su plan».
Los policías se miraron otra vez. Esta vez hubo algo distinto en sus ojos. Alerta real. «Señor Morales», dijo el más alto, «por protocolo debemos verificar su estado, hacerle unas preguntas para descartar que esté bajo influencia de alguna sustancia o sufriendo confusión». Asentí sin dudar. «Pregúnteme lo que quiera. Estoy más lúcido que nunca». Me hicieron una breve evaluación cognitiva. Fechas, direcciones, nombres, cálculos simples. Respondí todo con claridad. Incluso agregué detalles que no habían pedido, como la hora exacta a la que el coche negro había pasado la noche anterior. Cuando terminaron, ambos oficiales parecían satisfechos. «Está perfectamente orientado», dijo el segundo. «No presenta signos de confusión ni alteración». Clara exhaló un suspiro largo, como si llevara horas conteniendo el aliento. El oficial guardó su dispositivo y añadió: «Vamos a quedarnos cerca. Si ese hombre viene, estaremos atentos». «Pero», me miró directamente, «¿está seguro de que quiere confrontarlo aquí?» «No», respondí sinceramente. «No quiero, pero él vendrá igual, y necesito que lo haga. Necesito que cometa un error mientras esté protegido». Los oficiales asintieron. «Muy bien», dijo el más alto. «Estaremos vigilando desde el coche. Si ocurre algo, ingresaremos de inmediato». Salieron. Cerré la puerta. Clara apoyó la espalda en la pared y dejó caer lágrimas silenciosas. «Papá, esto es peligroso». «Lo sé», respondí, «pero ya no puedo retroceder. Si retrocedo, Daniel ganará, y tú y mis nietos seguirán en su sombra». Clara se limpió el rostro. Luego me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo, determinación pura. «Entonces, estaremos preparados». La tomé de la mano. «Hija, el giro que no vio venir está por llegar». Y era verdad. Porque apenas una hora después, cuando todo parecía haberse calmado, cuando Clara fue a poner agua a calentar, cuando yo revisaba por última vez el escondite del celular, alguien abrió la puerta sin tocar, y ahí estaba, Daniel, con una sonrisa fría, y con la frase que heló mi sangre: «Vaya, vaya, veo que adelantaron su reunión». Daniel entró sin pedir permiso, como si aquella casa fuera suya, como si yo fuera un intruso en mi propio hogar. Su arrogancia llenó el ambiente incluso antes de que hablara. Cerró la puerta con un empujón suave, calculado, como un jugador experto que avanza una ficha en silencio, seguro de que ya ganó la partida. Clara, que estaba en la cocina preparando agua caliente, salió de inmediato al escuchar el ruido. Sus ojos se abrieron de terror al verlo. Daniel la miró con una sonrisa torcida, esa que usa cuando quiere dejar claro que tiene el control. «¡Qué reunión tan familiar!», dijo mirando a los dos con falsa cordialidad. Y yo que pensé que Ernesto estaba indispuesto. Solté una risa breve, sin humor. «Estoy más lúcido que nunca», respondí clavando mis ojos en los suyos. Daniel ladeó la cabeza como si analizara mi tono. «Me alegra escucharlo», dijo, aunque su expresión decía exactamente lo contrario. Clara retrocedió. Yo di un paso hacia adelante, interponiéndome entre ambos. Daniel frunció el ceño, molesto. «¿A qué vienes?», pregunté sin rodeos. Él se paseó por la sala como si evaluara el terreno. «Solo vine a conversar», respondió con descaro. «Después de tu llamada, me preocupé. Pensé que tal vez estabas confundido. Pensé que necesitabas ayuda». «Ayuda», repetí con ironía. «¿Esa clase de ayuda que se sirve con calmantes escondidos en un pastel?». Clara se cubrió la boca. Daniel se detuvo. Su ceja derecha se arqueó lentamente. «¿De qué estás hablando?». «No finjas», dije, con la voz firme como una roca. «Sabemos lo del frasco, lo de la receta, lo del sobre con dinero, lo de los nombres, lo del plan». El rostro de Daniel se transformó apenas 1 milímetro, una microexpresión casi imperceptible que delataba sorpresa y molestia. No se esperaba que yo supiera tanto. «Ernesto», dijo con voz suave, casi compasiva, «creo que estás confundiendo cosas. A tu edad es normal mezclar recuerdos, exagerar. Mide tus palabras», lo interrumpí avanzando, antes de que yo mida las mías. Su sonrisa se borró de inmediato. Clara dio un pequeño grito cuando Daniel dio un paso hacia ella. Yo me interpuse de nuevo. La tensión en la sala se volvió casi física, como si pudiéramos cortarla con un cuchillo. «No vine a discutir»,
añadió cruzándose de brazos. Vine a resolver, a aclarar lo que está pasando entre nosotros, pero si prefieres ponerte agresivo, repetí, es lo que tú fuiste cuando obligaste a mi hija a preparar algo que podía haberme llevado directo al hospital. Daniel giró el cuello, tronándolo, un gesto que hacía cada vez que se enojaba. Yo no obligué a nadie a nada, respondió con veneno en cada sílaba. Clara finalmente habló, con voz trémula. Daniel, basta, ya sabemos la verdad. Yo escuché tu llamada. Escuché cuando dijiste que mañana terminábamos todo. La expresión de Daniel endureció por completo. Ahí estaba, el verdadero él, el monstruo que se ocultaba detrás de un traje limpio y una sonrisa pulida. ¿Estuviste escuchando mis llamadas?, preguntó con tono glacial. Clara retrocedió, pero yo no la dejé sola. Claro que sí, respondí por ella, y escuchó lo suficiente. Daniel respiró profundamente, demasiado profundamente. Luego sonrió, pero no era una sonrisa humana, era una mueca. «Sabes, Ernesto», comenzó a decir mientras se metía la mano en el bolsillo, «tú deberías tener más cuidado. No estás en condiciones de desafiarme». En ese segundo pensé que iba a sacar algo. Un arma, quizás. Un cuchillo, algo. Clara gritó, «¡Papá!». Pero lo que Daniel sacó fue su teléfono y lo puso a grabar. «Perfecto», dijo con voz fría. «Quiero que repitas eso, para que quede claro que estás paranoico». Lo miré fijamente, justo como planeé. Di un paso hacia él. Le hablé con voz firme, casi desafiante. «Lo repito, sé lo que hiciste, sé lo que intentaste. Tengo pruebas, y cuando la policía llegue, no podrás negarlo». Daniel parpadeó. Por primera vez, lo vi perder la compostura por un instante. «¿La policía?», se burló con tono afilado. «La única razón por la que no estás ya internado es porque actuaron demasiado lento». Clara lanzó un jadeo. «Tú llamaste», dijo ella, horrorizada. Daniel la miró. «Obvio que llamé. Tu padre está mal. Lo sabes. Lo sabes desde hace meses. Es un peligro para sí mismo. Y para ustedes». Yo solté una carcajada. «¿Sabes cuál es el problema, Daniel?», pregunté, bajando lentamente el tono. «¿Qué estás tan acostumbrado a manipular mujeres asustadas que olvidaste algo muy importante?» Daniel frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Me acerqué. «Que yo no le tengo miedo a los hombres cobardes». El silencio fue brutal. Clara tembló. Daniel apretó los dientes. Yo me mantuve firme. «¿Quieres pruebas?», continué. «Las tengo grabadas. Todo. Tus amenazas, tus palabras, tu plan». Daniel tragó saliva. La máscara comenzó a resquebrajarse. «No tienes nada», escupió. «Ya veremos». Fue entonces cuando escuchamos el ruido, el motor de un coche, una puerta que se cerraba, pasos firmes subiendo el camino. Daniel palideció. «¿Quién?», balbuceó, y entonces se escuchó la voz desde afuera. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». La expresión de Daniel cambió de color. Clara lloró. Yo respiré hondo con la calma de alguien que lleva demasiado tiempo esperando justicia. «Perfecto», dije, «justo a tiempo». Daniel se giró hacia la puerta, perdido. Quiso correr hacia la salida, pero se detuvo al ver por la ventana a los oficiales acercándose con decisión. Golpes fuertes. «Abra ahora mismo». Antes de poder reaccionar, la puerta se abrió y los dos oficiales del día anterior entraron, acompañados por otro agente. «Señor Daniel Rojas», dijo el oficial, «necesitamos que nos acompañe. Hemos recibido información adicional y usted está involucrado en una denuncia grave». Daniel levantó las manos, tratando de mantener el control. «Esto es un malentendido, yo solo vine a...». «Ahórratelo», dije levantando el celular y mostrando la pantalla. «Todo lo que dijiste está grabado». Los policías se acercaron. Daniel retrocedió, miró a Clara, luego a mí. Sus ojos ardían de odio, pero también de miedo. Por primera vez, de miedo real. El oficial lo tomó por el brazo. «Tiene derecho a guardar silencio». Daniel gritó. «Esto no termina aquí, viejo. No termina». Pero yo sabía que sí, porque en ese momento, mientras veía cómo se lo llevaban esposado, Clara cayó de rodillas llorando, y yo sentí algo extraño, una mezcla de victoria y vacío. Habíamos ganado, habíamos sobrevivido, pero la paz
aún estaba lejos de llegar. Cuando la puerta se cerró detrás de Daniel y los oficiales se lo llevaron entre gritos, la casa quedó en un silencio que no supe interpretar al principio. No era la paz que uno siente cuando algo termina. Tampoco era la calma después de una tormenta. Era más bien una quietud espesa, pesada, como si todo el aire que había circulado durante horas hubiese decidido detenerse para dejarnos respirar por primera vez. Clara se desplomó en el suelo, llorando sin sonido, como si las lágrimas estuvieran saliendo desde un lugar muy antiguo dentro de ella. Me arrodillé a su lado, mis viejas rodillas crujiendo por el esfuerzo, y la abracé con toda la fuerza que me quedaba. Ella se aferró a mi pecho, temblando como una niña asustada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el temblor no era de miedo, sino de liberación. «Papá», susurró, «se acabó, ¿verdad?» No respondí de inmediato. Miré hacia la puerta, recordando la expresión de Daniel mientras lo sacaban, los ojos desorbitados, la rabia contenida, el miedo disfrazado de desafío. Un hombre como él no se doblega sin dejar heridas. Pero en ese momento, en esa sala que había sido testigo de tantas lágrimas contenidas, supe que algo fundamental había cambiado. «Se acabó», dije finalmente. «Por ahora». Clara alzó la vista confundida. «¿Por ahora?» La ayudé a incorporarse y la llevé al sofá. Me senté a su lado y tomé aire. Mi voz salió grave pero firme. «Hija, cuando un hombre vive en base al poder y el control, cuando construye su vida manipulando a otros, no acepta perder fácilmente. Daniel podría intentar defenderse, negar, victimizarse, pero lo importante es que ahora ya no estás sola. Y yo tampoco». Clara apoyó la cabeza en mi hombro. «No sé cómo agradecerte, papá». «No tienes que agradecerme», respondí acariciándole el cabello. «Soy tu padre, y fui yo quien falló al no ver antes lo que estabas viviendo. Hoy solo estoy corrigiendo lo que debí haber hecho hace años». Ella sollozó con un alivio triste. Yo respiré profundo y miré alrededor. La casa tenía un desorden extraño, la mesa con los papeles, la maceta que escondía la cámara, la bolsa con el frasco en la esquina, y aún así, nunca la había sentido tan nuestra. Los oficiales regresaron unos minutos después. Tocaron y al abrir, encontré en sus rostros una mezcla de cansancio y profesionalismo. «Señor Morales», dijo el oficial más alto, «necesitamos hacer un informe más detallado y también pedirles discreción. Lo que acaba de ocurrir será investigado a fondo». Asentí. «Daniel, ¿qué dijo?» El oficial negó. Al principio gritó. Luego dijo que ustedes estaban mintiendo, que él era la víctima, pero cuando revisamos su móvil, encontramos varias conversaciones sospechosas. Nada concluyente aún, pero lo suficiente para sospechar de actividades ilegales. Y lo más importante, encontramos mensajes que concuerdan con lo que usted mencionó sobre el pastel. Clara llevó una mano a su boca. «¿Entonces sí lo van a detener?» «Será investigado formalmente», respondió el oficial, «y como le dije antes, por su seguridad y la de su hija, es mejor evitar contacto con él o con personas cercanas a él. Cualquier cosa, nos llaman». Tomaron nuestras declaraciones durante casi una hora. Clara lloró varias veces al recordar ciertos detalles, pero fue fuerte, más fuerte que lo que cualquier madre castigada por la vida permitiría mostrar. Cuando finalmente se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. Me acerqué a la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ascender, pintando de oro las copas de los árboles. Era extraño. La mañana parecía demasiado tranquila para la magnitud de lo que había ocurrido. Respiré profundamente, sintiendo el aire fresco entrar en mis pulmones. Clara se sentó a mi lado en el sillón, frotándose los brazos como si necesitara reconectar con su propio cuerpo después de tanto tiempo de vivir dentro del miedo. «Papá», susurró, «¿crees que podré recuperar a mis hijos?» Giré hacia ella. «Hija, tú nunca los perdiste. Solo estabas atrapada. Ahora que la verdad salió a la luz, las cosas empezarán a acomodarse. Tal vez no rápido, tal vez no fácil, pero sí, definitivamente». Ella lloró otra vez, esta vez con un llanto distinto, liberador. Puse mi mano sobre la suya. «¿Sabes qué?», dije mirando la luz que entraba por la ventana. «Hoy entiendo por qué sigo vivo». Clara me miró, sorprendida.
¿Qué quieres decir? Suspiré. Tu madre, antes de morir, me dijo algo que nunca pude olvidar. Ernesto, me dijo, cuando yo no esté, tú tendrás un propósito, algo que solo tú podrás hacer. Y cuando llegue ese día, lo sabrás. Ella sonrió débilmente. ¿Y crees que este era ese propósito? No lo creo, respondí. Lo sé. Tuve que vivir lo suficiente para salvarte, Clara, para sacarte de esa oscuridad, para proteger a mis nietos, para detener a ese hombre. Si yo hubiera tenido menos años o menos fuerza, ¿quién sabe qué habría pasado? Ella apoyó la cabeza en mi hombro, llorando en silencio. Te amo, papá. Y yo a ti, hija. Nos quedamos abrazados un largo rato. El sol iba iluminando la casa poco a poco. El miedo se retiraba, como una sombra que se desvanece cuando la luz se asienta en un lugar. Pero la mañana aún tenía algo más preparado. Cuando Clara fue a lavarse la cara, el timbre sonó otra vez. Por un instante mi corazón se aceleró. Pensé que nuestros tormentos podían regresar, pero cuando abrí la puerta vi a María, mi vecina, parada con un tupper en las manos. Ernesto, dijo con suavidad, supe lo que pasó. Los policías me dijeron que todo está bajo control. Querido, ¿estás bien? ¿Clara está bien? Ese pequeño gesto, ese acto de humanidad pura, me rompió por dentro de una manera dulce. La vida, incluso en los momentos más oscuros, siempre deja entrar un poco de luz por las grietas. Estamos bien, María, respondí, pasando el susto, pero bien. Ella me abrazó. Yo estoy aquí, ¿sí? Para lo que necesiten. Asentí con un nudo en la garganta. Cuando cerré la puerta y volví a la sala, Clara salió del baño más tranquila. ¿Quién era? La vecina, respondí. Vino a dejarnos comida. Clara sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Una sonrisa que yo no veía en ella desde hacía años. Nos sentamos juntos a comer, al principio en silencio, hasta que Clara dijo, «Papá, ¿qué pasará ahora?» «Ahora», respondí, «empieza la parte más difícil y también la más bella, reconstruir tu vida». Ella suspiró. «Tengo miedo». «Lo sé», dije tomándole la mano, «pero ya diste el paso más valiente, salir de la oscuridad. Lo que viene ahora es trabajo, sí, pero también libertad, y yo estaré a tu lado». Ella asintió lentamente. Quiero hablar con mis hijos. Quiero que sepan que estoy bien, que esto no es culpa de ellos. Lo haremos juntos, respondí. Y ellos te apoyarán, Clara. Tus hijos te adoran. Lo único que necesitaban era ver que su mamá volvía a levantarse. El resto del día transcurrió entre declaraciones, llamadas, visitas de autoridades y, finalmente, un silencio reparador. Clara se recostó en el sofá y se quedó dormida. Yo la observé en paz, como un padre que por fin puede descansar tras una guerra que parecía interminable. Y entonces lo entendí todo. No había sido el pastel, no habían sido los papeles, no había sido la policía, no había sido la violencia de Daniel, había sido la fuerza del amor. La fuerza de un padre que incluso a los 68 años todavía estaba a tiempo de escribir un final diferente para la historia de su hija. Y ese día, con el sol entrando por la ventana y Clara durmiendo en mi sofá, supe que mi vida aún tenía un propósito, uno profundo, uno poderoso, uno eterno, proteger a los míos. A veces, cuando cae la tarde y la luz del sol se cuela por la ventana de mi sala, me quedo sentado mirando el lugar donde todo ocurrió, la mesa donde encontramos las primeras pistas, el sofá donde mi hija lloró por primera vez sin miedo, la puerta por la que se llevaron a Daniel esposado. Todo está igual, pero nada es igual. La vida tiene una forma curiosa de sacudirnos cuando creemos que ya lo vivimos todo. A mis 68 años pensé que mi historia se estaba apagando, que mi papel en el mundo se reducía a cuidar mi jardín, preparar café y esperar las visitas de mis nietos. Pero la vida, o quizá Dios, o quizás mi esposa desde algún lugar donde aún me cuida, tenía otros planes. Me mantuvo vivo para esto, para proteger a mi hija cuando ella ya no tenía fuerzas, para detener la oscuridad que se había metido en nuestra familia, para demostrarle a Clara que aún había alguien dispuesto a pelear por ella, incluso cuando ella había dejado de pelear por sí misma. Hoy, mientras escribo estas palabras, Clara está en proceso de divorcio. Los niños están a salvo,
asisten a terapia y poco a poco el brillo en sus ojos está regresando. Yo también estoy sanando. No del cuerpo, sino del alma. Porque una batalla así deja cicatrices, pero también deja enseñanzas. Aprendí que nunca es tarde para levantar la voz, que nunca es tarde para decir basta, y que un padre, aunque envejezca, jamás deja de ser un refugio. Si tú que escuchas mi historia estás pasando por algo parecido, déjame decirte algo. No estás solo. Todavía hay caminos que no has recorrido, verdades que puedes enfrentar, fuerzas que no sabías que tenías. Y no importa tu edad, siempre puedes empezar otra vez. Soy Ernesto Morales, y esta fue mi historia. Antes de irte, quiero pedirte algo desde el corazón. Suscríbete al canal para escuchar más historias como la mía. Dale me gusta al video si esta historia te conmovió o te dejó pensando. Déjame un comentario contándome qué te pareció la historia, qué hubieras hecho tú y desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero leerte, quiero saber tu opinión, quiero saber desde dónde acompañaste esta historia. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme hasta el final, y gracias por no dejar que las voces de personas como yo se pierdan en el silencio.